¿Sabían ustedes que en la antigüedad quienes eran condenados al infierno en la tierra no eran enterrados sino amarrados con cadenas y tirados a una fosa? ¿No me creen? Quédense en este video y les estaré dando los datos más misteriosos y más escalofriantes de la antigüedad y cuando las personas eran condenadas al infierno. Alrededor del año 500 después de Cristo, las personas que eran condenadas al infierno debido a las creencias que dejó el cristianismo eran condenadas y no eran enterradas, sino que eran amarradas con cadenas y tiradas a una fosa, donde allí tendrían que pagar su castigo antes de entrar al infierno. Estos eran mitos que se usaban en la antigüedad. En el año 500 antes y después de Cristo se usaba esta acción, no se usaban mausoleos ni tumbas como estas que ustedes están viendo en pantalla y como que la que se usan en la actualidad, y muchos se preguntarán cómo eran condenados al infierno desde la tierra. Y es que antes se creía que las palabras de los faraones y los reyes eran los que perduraban en el tiempo y era lo que se cumplía. Así que si usted cometía un grave pecado o un grave delito ante el reino, usted tendría que pagar una pena. Y si el rey le imponía que usted debía ser enviado al infierno inmediatamente, a usted lo amarraban con cadenas, los tiraban a esta fosa e inmediatamente, según sus creencias, usted pasaba a ir al infierno. Estas fosas se han descubierto 3000 años después en las antigüedades de Egipto, el antiguo Roma y el antiguo Babilonia, que eran las civilizaciones que usaban más estos rituales, pero donde más se hacía esto, que fueron encontrados más de 1500 cadáveres, fue en el antiguo Roma, donde los romanos por cada pecado que usted cometía se le denominaba si usted iba a ir al infierno directamente o no, e inmediatamente era tirado en estas fosas que ustedes están viendo en pantalla. Más de 1500 personas fueron encontrados sin la que los cuerpos se decompusieron, o sea que se estima que por todos eran 4500 personas que fueron lanzadas a esta fosa directamente hacia el infierno según sus creencias. Estos eran métodos, señores, muy escalofriantes y había que tener la sangre muy fría para lanzar a una persona de esta forma a esta fosa, que hay algunas que llegaron a medir más de 1 kilómetro de profundidad. Ustedes se pueden imaginar la distancia que habían que recorrer estas cadenas y estos cuerpos para llegar a su lugar de reposo. Y una pregunta muy interesante que se hacen las personas es cómo ellos, sin tecnología, hace más de 3000 años atrás, lograron hacer estas fosas de más de 1 kilómetro de profundidad y no hacer mausoleos o tumbas como se usaban en la antigüedad. Esto se debía a que los griegos, los egipcios y los persas fueron las primeras civilizaciones en hacer grandes construcciones, así que ya ellos tenían lo que es la experiencia y de alguna forma la maquinaria para hacer estos hoyos o estas fosas, que se duraba hasta 10 años para completar una fosa de estas donde se iban a incrustar estos cuerpos de estas personas que eran condenadas al infierno inmediatamente antes de su muerte. Muchos dicen que estas son solo teorías, pero realmente sí se han encontrado las fosas y muchos no creen que sea de 3000 años atrás, ya que es bastante tiempo. Pero ¿qué le puedo decir? Las pirámides de Giza en Egipto son aún más antiguas y sí existen en la actualidad, así que estas fosas realmente son una realidad que datan de más de 3000 años de antigüedad, donde se enterraban los cuerpos de los muertos que eran condenados al infierno desde la tierra.
Algunos se preguntan cuáles eran los pecados que había que cometer o los delitos para ser condenado: subordinársele al rey, no cumplir con sus órdenes, cometer adulterio o robar. Estas eran por las cosas que usted era inmediatamente condenado al infierno, sin marcha atrás, por el rey de estas naciones o estas civilizaciones que vivieron hace más de 3000 años atrás, antes y después de Cristo. Esta religión o esta cultura se fue perdiendo ya en los años más de estos tiempos, que ya se fue dejando de usar estas antigüedades y estas formas de enterrar a las personas. Ya todos son enterrados en capillas, hasta en esas civilizaciones, ya que en la actualidad se ha avanzado bastante y se sabe que para ir al infierno no se determina desde que una persona diga en la tierra, sino sus acciones y sus deberes. Déjenme sus opiniones en la caja de los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Suscríbanse a este canal, que es totalmente gratis, y díganme qué opinan de esto en la caja de los comentarios.